Hola, muy buenos días. Les habla el ingeniero Carlos Gerardino, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, especialista en estructuras de la Universidad del Valle. El día de hoy les quiero mostrar el uso completo acerca del programa MPCE. Este programa es un programa dedicado al diseño de viviendas de uno y dos pisos en mampostería confinada, cumpliendo con la normatividad NSR10, título E. Este programa es dedicado o es enfocado para aquellos que quieran realizar diseños en mampostería confinada. ¿Cuál es la parte beneficiosa del uso de este programa? Es que puede ser usado por cualquier persona que se dedique a la construcción y que sepa de construcción de mampostería confinada, ya sea ingenieros civiles, ya sean arquitectos, y gracias a que este programa nos ayuda a reconocer cuáles son las falencias que tenemos en nuestro diseño arquitectónico y cómo lo debemos procesar. Este programa nos va a ayudar para todo esto. Entonces vamos a hacer una serie de reconocimientos de cómo está nuestra estructura cumpliendo la normatividad título E. Entonces partimos desde cero, partimos por la instalación del programa. Entonces realizamos, le decimos que sí, damos siguiente, le damos crear un icono en el escritorio e instalamos el programa. Entonces aquí ya terminamos de instalar nuestro programa. Procedemos a darle finalizar y pues como estaba seleccionado, él arrancó. Este programa en esta partecita nos dice cuáles son las características de nuestro computador. Si nosotros queremos usar este programa, debemos copiar le damos aquí copiar, datos copiados, y esto lo enviamos por correo electrónico, ya sea a mi correo electrónico carlossg88@hotmail.com, o lo pueden enviar a este número telefónico que está aquí. Cuando ya tenemos copiado, tenemos activado nuestro programa, le damos comprobar conexión. Es importante que estemos conectados a internet porque el programa está enfocado al uso, pero siempre y cuando tengamos una conexión a internet. Le damos comprobar conexión, esperamos un momento y aquí podemos ver que nuestro producto está activado. Entonces le damos a aceptar y ahora va a iniciar eh, nuestra interfaz. Entonces aquí nosotros tenemos la interfaz de uso. Aquí vamos a dar los datos generales del diseñador, los datos generales del proyecto y la ubicación. En esta parte de acá nosotros vamos a cargar un archivo en DXF con la representación de los muros. Entonces recordemos que este sistema estructural de mampostería confinada es un sistema en el cual los muros van a resistir la fuerza sísmica. Las columnetas y las viguetas tendrán una función secundaria que va a ser la de amarrar el muro y no dejarlo que este se fracture cuando llegue el sismo, o si se llegase a fracturar no se cayera. Es importante a ustedes como diseñadores y como usuarios del programa es que las columnas y las vigas no van a funcionar como pórticos. La parte importante es que nosotros debemos tener una longitud mínima de muros y debemos tener una serie de ubicaciones de los muros a lo largo del sistema, porque los muros son los que van a resistir la fuerza sísmica. Entonces es importante esto. Entonces acá en esta es la primera parte, datos generales. Aquí en ubicación de los puntos, esta parte es una zona de verificación de la cantidad de muros que nosotros vamos a tener y de la distribución que estos van a tener en el plano X y Y. La geometría de las plantas, aquí nosotros vamos a definir cuáles son las características que tiene nuestro proyecto. Entonces decidimos acá
Acá con dibujos también nos va diciendo el programa a dónde está ubicado este dato que nos está pidiendo. Entonces veamos, dice ancho del rectángulo que contiene la cubierta. Aquí nos sale un dibujito. Alto del rectángulo que contiene la cubierta. Longitud perpendicular horizontal desde el rectángulo que contiene la cubierta hasta el primer muro. O sea, desde nuestro borde de la cubierta hasta este puntico, esta es nuestra longitud. Longitud vertical, o sea, si nosotros tenemos aquí esta cubierta, desde esta punta de la cubierta a nuestro primer muro, ¿cuál va a ser la longitud? Si los muros van a estar a ras, entonces partimos que este y este dato va a ser 0. También el área de la cubierta, pues ¿cuál va a ser? Nosotros debemos saber que estas áreas que son de huecos no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Aquí nos está diciendo que estamos utilizando una cubierta de losa de concreto, pero ¿qué pasaría si nosotros utilizamos una cubierta liviana? Pues va a ser nuestra área de la cubierta. Entonces, de esto se trata esta parte. En generalidades, vamos a ver el m sub 0, que es un valor que dependerá de la sub a, de la zona, la profundidad de la cimentación, la altura del piso 1. Si nosotros llegásemos a tener 2 pisos, también nuestras generalidades nos cambian. ¿Cuál va a ser la altura del piso 1, la altura del piso 2, el ancho del ladrillo? En milímetros, recordemos que es bastante importante el uso de las unidades. En el programa están ubicadas las unidades y también nos permitirá hacer un diseño de losas. Entonces, si nosotros qué luz de losa vamos a tener, y a partir de eso nosotros vamos a ver qué hacer. Nosotros podemos tener losas macizas o losas aligeradas, y él tendrá una serie de datos dependiendo de qué tipo de esto. Y este diseño de losas va a ser de acuerdo al título E, losas macizas o losas aligeradas. También el título E nos exige que nosotros tengamos un chequeo de irregularidades. ¿Por qué? Él no permite que nosotros tengamos irregularidades en planta. ¿Cuál va a ser las irregularidades? 2P y 3P. Nos dice explícitamente que nosotros no debemos tener eso. Y si llegásemos a tener, lo que hacemos es dividir la estructura en casi cuadrados para que no se nos genere. Entonces, este programa también realiza los chequeos de las irregularidades. Entonces, ya vimos una parte muy general del uso del programa. Vamos a hacer y vamos a proceder al diseño de una vivienda o al chequeo de viviendas de 1 y 2 pisos por mampostería confinada. Entonces, nombre del diseñador, Carlos Gerardino. Tarjeta profesional 12345 raya 12345. Entonces podemos colocar nombre del proyecto. Entonces hagamos la prueba con un proyecto primero como si fuese de un piso. Entonces coloquemos acá vivienda un piso, ubicación o dirección Vitalito Huila. Recordemos cuál es nuestra dirección, calle Cuarta, número 552. Ahí nos pueden encontrar en nuestras oficinas de construcción más diseño. Y cantidad de pisos 1. Entonces acá, para nosotros poder cargar cuál va a ser nuestra distribución de muros, debemos trabajar a partir de un diseño arquitectónico. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un diseño arquitectónico de una vivienda y tenemos otro diseño arquitectónico de una vivienda. Entonces vamos a realizar primero el modelado de cuál va a ser nuestra planta arquitectónica. Entonces venimos a la planta arquitectónica y revisamos cuáles van a ser nuestros muros estructurales, pero iniciamos primero creando un layer que lo vamos a llamar muros estructurales. Vamos a colocarlo de un color llamativo como lo es el rojo, y vamos a delinear cuáles van a ser nuestros muros estructurales. Digamos que los muros estructurales los vamos a partir desde aquí. Seleccionemos, perdón, la capa.
darle un grosor de capa más grande para que lo veamos fácilmente. Nos vamos por el eje del muro. Digamos que esta es nuestra vivienda. Este segundo piso no lo tengamos en cuenta, sino que tengamos en cuenta nomás nuestro primer piso por ahora. Entonces coloquémoslo por acá, delineamos los muros. Lo voy a hacer paso a paso. ¿Con qué fin lo voy a hacer paso a paso? Pues para que ustedes puedan conocer la velocidad real de cómo se hace un chequeo estructural o un diseño estructural a través del título E de la NSR 10. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que la medida estándar mínima de muros deberá ser de 50 centímetros, ¿sí? Si nosotros tenemos un muro menor a los 50 centímetros, no lo contaremos como estructural. Pero ¿cuál es mi recomendación? Entonces miremos qué pasa si nosotros tenemos por lo general ladrillos de 12 centímetros de ancho. Nosotros tenemos ladrillos de 12 centímetros, entonces hagámosle aquí, digamos acá, marquémoslo 0.12, que es el ancho del muro, por 0.20, que es más o menos lo normal que nosotros utilizamos para columnetas en mampostería confinada. Si nosotros tuviésemos un muro mínimo de 50 centímetros, un muro estructural dice que es todo aquel que tiene una columneta al comienzo y una columneta al final. Entonces nos quedaría un muro estructural de 50 centímetros, pero el inconveniente es que si lo tenemos de esa longitud, de 50 centímetros, nos quedaría un ladrillito de 10 centímetros. Entonces imagínese hacer un ladrillo de esa dimensión. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, los ladrillos por lo general tienen 25 centímetros de largo. Entonces lo que vamos a hacer es generar, o tomemos todo muro que sea de 20, que tenga 65 centímetros. ¿Por qué? Porque ya aquí nos cabría un ladrillo completo. Si ustedes van a utilizar ladrillos de mayores dimensiones, les recomendaría que entonces los muros los ampliaran dependiendo de ese ladrillo. Entonces nosotros aquí tenemos aquí nuestras columnas, digamos que estos son los hierros de las columnas. ¿Sí? Tenemos entonces dos muros, tenemos un muro estructural pero de dimensiones mínimas de 65 centímetros. Si necesitásemos más, entonces si tuviésemos un ladrillo más grande, necesitaríamos más espacio. Entonces acá volvemos a nuestro trazado de lo que son los muros estructurales. Miremos que acá los estamos tomando los estructurales, los que en su comienzo tienen columneta y al final en su columneta. Todas las intersecciones de los muros deberán tener al inicio columneta y al final columneta.
Listo. Entonces yo creo que aquí ya finalizamos de trazar lo que son los muros estructurales. Digamos que esta estructura va a ser de un solo piso. Entonces aquí terminamos de trazarlos. Vamos a utilizar una función que nos va a ayudar solamente a seleccionar ese trazado en rojo que hicimos. Vamos a utilizar la función guión al piso qselect. Nos va a aparecer una pantalla en el cual vamos a decir entire drawing, o si está en español, todo el dibujo. Seleccionamos layer y aquí donde dice equals, operator equals, y el valor vamos a colocarlo muros estructurales. Miremos que ahora se nos va a resaltar eso rojo que tuvimos. Exacto. Entonces damos control C y lo pegamos. Tratemos de pegarlo lo más cerca al 0 para que el programa no nos ponga inconveniente. Entonces de esta forma ya sabemos cuál va a ser la distribución de los muros. Miremos por acá. Entonces esta es nuestra distribución de muros y vamos a ver que estos son los muros estructurales. ¿Cuáles son los muros estructurales? Todos aquellos, vuelvo e insisto, que inician con una columneta y terminan en una columneta, y todo aquello que sea mayor de 50 por recomendación de 65 centímetros de ancho, como 65 centímetros de longitud. Listo, entonces ya tenemos acá lo que son los muros estructurales. Vamos a revisar cuál va a ser la altura de nuestra edificación si llegásemos a decir que esta edificación es de un piso. Entonces la altura va a ser la altura entre la parte superior de la viga y la parte inferior y la parte superior de la viga de cimentación. Estamos hablando como si fuera de un piso. En la parte superior de esta pues ya vendrían las culatas y ellas tienen un tratamiento diferente, pero el piso se mide desde la viga hasta el suelo. Entonces nosotros tenemos 2.72, digamos 2.70 la altura. Entonces ya sabemos, este dibujo vamos a guardarlo como, lo colocamos como DXF. Es importante que lo guardemos como DXF. Si no lo guardamos como DXF, el programa no lo va a reconocer. Entonces vamos a escribir planta 1. ¿Por qué coloco planta 1? Porque es un ensayo y error. De eso se trata el diseño. Revisar de que las cosas nos funcionen. Le damos guardar. Cerramos el dibujo. Le decimos que no lo guarde en formato de AutoCAD. Venimos al programa MPCE y damos cargar. Decimos que esta es nuestra primera planta y él me dice modelo leído. Venimos acá y miremos que él ya, como solamente copiamos y pegamos, él solamente tiene una capa y la capa es esta. Cuando tenemos modelos más grandes él permite leerlos, pero el programa es que se confunde aún cuando hay muchas capas o hay muchas líneas. Entonces es por eso que prefiero hacerlo en una parte para que el programa no se nos enloquezca. Venimos acá en ubicación de puntos. Entonces aquí vemos que él ya nos ha cargado toda la cantidad de muros estructurales o la cantidad de líneas. Venimos acá a geometría de las plantas, el ancho del rectángulo que contiene la cubierta. Miremos en nuestro dibujo arquitectónico, la cubierta está teniendo una cubierta interna, o sea, él no se está extendiendo por fuera de este rectángulo. Entonces pues fácilmente podemos decir área y revisamos cuál es el área de la cubierta. Digamos, estamos trabajando aquí un solo piso. Veamos que él tiene un hueco en la cubierta. Bueno, si tiene un hueco en la cubierta, nosotros no vamos a tomar todo el área de la cubierta. ¿Por qué? Miremos el programa. Aquí nos dice el área en planta de la cubierta y no tener en cuenta las aberturas.
venimos acá, vamos a revisar cuál va a ser nuestra área en planta. Por aquí él tiene la abertura. Y le damos enter. Entonces tenemos un área de 110 metros cuadrados. Vamos acá, le decimos 110 metros cuadrados. Al área de la cubierta, perdón, 110 metros cuadrados. Ancho del rectángulo que contiene la cubierta. Nuestro ancho va a ser de 8 metros. Metros. Alto del rectángulo que contiene la cubierta. Aquí está el dibujito que nos dice cuál es. $15 metros. Longitud perpendicular horizontal desde el rectángulo que contiene la cubierta hasta el primer piso. Miremos aquí, yo quiero explicarles esto y profundizar un poco más. Si nosotros llegásemos a tener una cubierta que tuviera aleros y todo esto, la longitud perpendicular sería desde este punto hasta este primer eje, ¿sí? Entonces sería 2.78 y lo mismo de aquí hasta aquí. Entonces nosotros tendríamos 1.60. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que nuestra cubierta está arrancando desde este punto, desde aquí, y nuestra cubierta tiene esta forma. Entonces es por eso que les estoy diciendo que decimos que si está aquí, decimos que es 0. Entonces vamos a colocar y vamos a proceder a colocar 0. Entonces ya expliqué que si tuviera aleros, nosotros tendríamos que colocar estas longitudes perpendiculares. Decimos que 0 y 0. Ahora continuamos con las generalidades. M sub 0. M sub 0 es un valor que nos da la norma. Por ejemplo, para el municipio va a depender de el A sub A. Para el municipio de Pitalito, con el A sub A que tiene la norma, nosotros tenemos que es M sub 0.25. En próximas actualizaciones del programa vamos a colocar más bien lo que es el departamento y el municipio, y que el programa automáticamente calcule el M sub 0. Pero por ahora, para el A sub A de Pitalito Huila, vamos a utilizar un M sub 0 igual a 25. La profundidad de la cimentación, que nos dice la norma, lo mínimo de profundidad deberá estar 0.50 metros. Si se requiere más profundidad, bueno, ya tendríamos que colocar aquí más profundidad. La altura del piso 1, ya dijimos, era 2.70. Y el ancho del ladrillo, vamos a utilizar un ancho de ladrillo, recordemos unidades, milímetros, de 120 milímetros, es decir, un ancho de 12 centímetros. Ustedes pueden utilizar un ancho menor de 120, pero lo mínimo para zona de sismicidad alta, como lo estamos nosotros en Pitalito Huila, deberá ser 110 milímetros. Entonces, un ladrillo que se adapta a esto va a ser el ladrillo número 5, que es de 120 milímetros. Podemos utilizar un ladrillo mayor, pero aquí él nos deberá decir. Vamos a colocar no una losa de cubierta en concreto, estamos diciendo que estamos haciendo una casa de un piso y vamos a hacerlo en cubierta liviana. Si nosotros quisiéramos que la cubierta fuera una losa, pues lo colocamos aquí. Como nosotros vamos a manejar esto como si fuera una losa, entonces, como una cubierta, entonces no vamos a decirle que me calcule losas. Si ustedes pueden observar,
acá nosotros tenemos que esta edificación es totalmente regular. Aunque tenemos nosotros acá un hueco, nosotros colocamos un muro en esta zona. Si nosotros no colocásemos un muro en esta zona, sino que simplemente, digamos que él viniera nuestro muro estructural aquí así, o sea, no tuviéramos nosotros un muro estructural, esta zona aquí así, hagamos el ejemplo para que él calcule, esta zona me quedaría un hueco, ¿sí? Entonces acá tendría yo que decirle, bueno, entonces nosotros vamos a hacer la prueba para que nos salga la parte negativa. Entonces decimos que este hueco tiene, digamos que acá tenemos un hueco de 3.15, digamos que este más o menos, acá está 3.15, entonces digamos que él tiene un hueco de A 3.15, el C 3.15, esta longitud B, recordémosla que era la longitud de 7 metros, perdón, de 15 metros, y el ancho de 7 metros. Él también nos pide una irregularidad 3P. Entonces, como acá estamos diciendo que él es un hueco en esta parte y todo lo demás, entonces no tiene irregularidades 3P. Entonces decimos que el A es, miremos aquí en el dibujo cuál es el A, 15 metros, B es 7 metros y tenemos que C, digamos que es 0, D es 0. Este valor de E dependerá si es este tipo de diafragma o tipo de irregularidad en el diafragma, o si él tiene una irregularidad en H, pero difícilmente en lotes regulares lo tenemos, pero también podemos chequear esta irregularidad y debemos llenarlo estos valores A, B, C y D de acuerdo a esto. Pero entonces estamos haciéndolo como si no tuviéramos esa irregularidad. Vamos a ejecutar, ya hemos cargado todos los datos, pero el programa, si nos llegase a faltar algo, nos va a decir cuál va a ser. Entonces miremos que vamos a hacer un ejemplo de que nos llegásemos a equivocar y no incluimos este valor. Y estamos acá y le damos a ejecutar. Vea que el programa me dice ingrese correctamente los datos remarcados. Aquí tenemos un dato remarcado y aquí nos dice, oiga, mire, por favor, este dato debe ser numérico. Entonces el alto de que contiene, volvemos y lo marcamos 15. En cualquier parte de que él le falte algún dato, nos va a decir dónde está el dato que nos hace falta. Acá, como esta parte es una de datos generales, él no nos va a remarcar el dato acá. No, él nos va a permitir hacer los cálculos, pero aquí nos dice que debemos incluir estos datos. Entonces vamos a colocar y ejecutamos. Ya nos quitó. Y venimos a los resultados. En esta parte de resultados nos va a decir cómo estuvimos nosotros de acuerdo a la normatividad. Nos cumplió la longitud de muros. Este es un resumen, acá en la parte de abajo es un resumen de los resultados y acá nos va a decir, es un informe más detallado. Nos dice la longitud mínima de muros en X cumple, en Y cumple, pero miremos la distribución simétrica en X no cumple y en Y no nos cumple. Espesor mínima de muros nos cumple y altura vertical. Acá en el programa, ¿qué nos va a decir? Programa dedicado a la mampostería confinada, nos dice cuál es nuestro diseñador, cuál es el tipo de cubierta que nosotros, todos los datos que nosotros hemos introducido, y acá nos va a hacer, nos coloca los muros, las longitudes de los muros, y nos hace los cálculos de las longitudes y de sus posiciones perpendiculares como está en la norma y sus cálculos. Entonces él nos entrega los cálculos y él nos entrega la distribución simétrica de muros. Miremos que en X estamos muy cerca, nos dice oiga vea está 0.1547, pero la norma nos dice que es 0.15. Entonces es bien importante esto. Entonces veamos que él nos dice la distribución simétrica en Y, estamos súper bien. ¿Qué pasa? Ah, caramba, no nos cumplió.
¿Qué debemos hacer? Fácil, venimos a nuestro programa, miremos que está un poquito desfasado y miremos qué podemos introducir como muros estructurales. Entonces aquí nosotros tenemos una ventana. Bueno, vamos a sacrificar una ventana para poder cumplir con esta especificación. Colocamos acá nuestro muro de acá hasta acá y volvemos a repetir el paso inicial. ¿Qué decimos? Raya al piso, QSelect, decimos Entire Drawing o dibujo completo, Layer, operador equals y value o valor, muros estructurales, y decimos OK. Nos selecciona nuevamente los muros estructurales, pero caramba, miremos que nosotros vamos a decir, nosotros habíamos dicho que habíamos hecho un ejemplo que estos muros volvemos y los dejamos hasta acá como los teníamos inicialmente. Decimos QSelect, raya al piso, QSelect. De esta forma, con raya al piso nos va a funcionar tanto en el AutoCAD en español o en inglés. Seleccionamos, control C y acá decimos control V. Lo colocamos cerca al 0. Listo. Y vamos a guardar como, digamos que es en el escritorio, digámosle Drawing 2. Me he equivocado acá porque debimos haberlo guardado en DXF. Es importante que lo guardemos en DXF. Entonces coloquemos planta versión 2. Guardar. Y lo cerramos, le decimos que no. Venimos acá a nuestro programa, cargamos nuevamente, planta versión 2, modelo leído, y ahora pues vamos a volver a chequear la parte de irregularidades porque habíamos hecho era un ejercicio, pero entonces nosotros decimos que no vamos a tener irregularidades ahora de esta zona. Miremos que los muros los colocamos bien, no vamos a tener irregularidades en esa zona, pero miremos que esta parte es hueco, no va a tener techo. Entonces vamos a revisar. Entonces nosotros acá tenemos que el A es 0, el C es 0, pero nosotros acá el C y el D va a ser 3.15 y 3.15. ¿Por qué? Porque tenemos un hueco en el techo de 3.15 por 3.15 que va a ser nuestro patio. Ahora con esos nuevos, miremos lo rápido que podemos trabajar. Vea, datos generales, ¿qué pasó? No seleccionamos nuevamente la parte de cuál era. Volvemos acá y le damos ejecutar. Carguemos otra vez la planta 2. Decimos muros estructurales, ejecutar. Y veamos que ahora ya nos cumple. Ya nos cumplió. ¿Por qué? Porque le aumentamos ese muro en la parte de adelante. Recordemos cuánto era el número que nosotros teníamos de la irregularidad. En X, 0.154. Venimos acá en el primer piso. Ahora distribución simétrica en X, 0.127. Y en Y, 0.04. Entonces nosotros de esta forma, miremos que lo hicimos súper rápido, cambiamos y modificamos un muro y a partir de esto hicimos un cálculo estructural de una vivienda de un piso. Ahora vamos a hacer el ejemplo para una vivienda de 2 pisos. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una vivienda de 2 pisos? Entonces, todo muro estructural es aquel que nosotros lo vamos a encontrar. Todo muro estructural para una vivienda en el segundo piso es aquel que lo vamos a encontrar tanto en el primero, o sea que nazca desde la cimentación y que termine en el piso siguiente. Entonces en el primer piso va a ser estructural todo aquel que inicie desde la cimentación hasta la viga de entrepiso, y en el segundo piso desde la viga de entrepiso hasta la viga
de cubierta. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos decir whoSelect y decimos que me coloca, que me tome este, decimos copy y vamos a copiarlo desde aquí hasta acá. Entonces miremos que en esta zona de patio existe. ¡Ay! Vea qué ha pasado. Nosotros podemos observar aquí. Bueno, entonces ya dijimos que en esta zona nosotros vamos a colocar este murito de aquí. Y esta, ¿qué pasa con esta ventana? Lo siento, señor diseñador arquitectónico, pero estructuralmente vamos a necesitar esta ventana y debemos prescindir de ella. Bueno, en el segundo piso, ¿qué pasa? Como en el primer piso quitamos eso, vamos a requerir este muro acá. Señor ingeniero, señor arquitecto, pero miremos que este muro está aquí, inicia con columneta, termina con columneta. Tengo que decirle que este muro en el segundo piso no va a ser estructural. ¿Por qué? Porque no nace en el primer piso y no termina en el primer piso. Lo siento, no lo puedo utilizar este muro como estructural. Y veamos, ese muro no lo puedo colocar en el segundo piso porque está tapándome una entrada. Bueno, entonces lo voy a cortar. Miremos que me quedó de 1 metro. Este muro tampoco lo voy a poder utilizar como estructural, pero miremos aquí algo. Aquí este muro me va a quedar corrido. ¿Por qué? Porque deben estar tanto en el primer piso como en el segundo piso. Entonces voy a coger y decir que este muro y este muro lo vamos a correr para poder que sea funcional este baño. Lo colocamos aquí. Entonces tenemos que este va a ser mi muro estructural y en la cocina deberé reducir un poco más. En el segundo piso este muro no existe. Tenemos que este muro sí existe. Listo. Entonces de esta forma, vea que aquí este no puede estar. Bueno, lo corremos. Y lo vamos a cuadrar. Este muro hasta aquí va a ser estructural, no puede ser estructural más. Este muro, lo siento, deberá irse. Dos cosas, o correr este muro y dejar esta habitación, o quitar este muro. Este muro en el segundo piso no puede ir. Y este muro tampoco. Este, lo siento, tampoco me puede contar como estructural. Listo. Ya colocamos cuáles son los muros que están tanto en el primer piso como en el segundo piso y que sean estructurales. Vamos a hacer una prueba. Bueno, aquí esta cocina me preocupa un poco, pero esta cocina vamos a hacerle que este muro de aquí sea para nosotros estructural. O bueno, extendamos más bien este muro, es una opción. Eliminamos esta ventana. Bueno, esto es un baño, pero eliminamos esta ventana de aquí y vamos a utilizar este muro para que en el segundo piso y esta cocina vamos a tener que dejarla sin aireación. Recordemos que estoy dando soluciones ingenieriles al problema que se nos está planteando. Si esta es la parte chévere de este programa porque podemos plantear rápidamente cuáles son nuestros muros estructurales y cuáles no. Digamos que yo no quiero utilizar esta ventana para que nos quede esta distribución. Entonces, rápidamente levanté un segundo piso. Entonces, cada piso deberá estar en un modelo diferente. Ahora voy a decir QSelect, guión al piso, QSelect, para que sean tanto en español como en inglés. Vamos a decir Layer, muros estructurales, OK. Pero ahora voy a decir clic derecho y voy a decirle Isolate
y Isolate Objects. Entonces que me deje solamente los muros estructurales. Ahora selecciono el primer piso. Recordemos, trato de dejarlo lo más cercano al punto cero. Lo coloco acá. Y ahora voy con el segundo piso. Lo coloco por acá. Vale, entonces le doy guardar como. Recordemos de XF, pero eliminemos este que se llama planta 1. Bueno, lo está usando, no lo puedo, entonces vamos a llamarle planta 1 versión 3. Llamémosle a este, guardar. Cerramos, le decimos que no queremos actualizarla. Guardamos este como DXF acá, planta 2 versión 3, porque ahora estamos haciendo el ejemplo como si fuera una vivienda de 2 pisos. Listo, entonces le decimos que no lo actualiza. Volvemos a nuestro programa de diseño. Ahora decimos que nosotros vamos a tener 2 pisos. Bueno, entonces ya nosotros tenemos las plantas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Revisemos que las plantas, que los AutoCAD de estas plantas no estén abiertas. Es importante que no vayan a estar abiertas aquí en el AutoCAD las plantas con las que nosotros vamos a trabajar, porque se cerraría o no nos tomaría el modelo. Entonces le damos aquí cantidad de pisos, vamos a 2 pisos. Entonces él nos despliega una serie de pestañas en las cuales nosotros ya nos van a decir que va a ser de 2 pisos. Entonces vamos a utilizar planta 1 de la versión 3. Decimos que vamos a tomar los muros estructurales, que es el layer que nosotros dijimos para esto. Planta 2B3. Le damos a aceptar y le damos muros estructurales. Continuemos por acá. Ya se nos complementó un poco más la información, ya que vamos a tener nosotros 2 pisos. Entonces ahora nos dice cuál va a ser el ancho del rectángulo que contiene la losa. Este ancho del rectángulo que contiene la losa y el alto del rectángulo que contiene la losa va a ser para el entrepiso. Este es netamente para el entrepiso. Entonces la cubierta ya nos va a cambiar. Ah, carambas, miremos entonces que como estábamos hablando de un solo piso, entonces la cubierta iba a estar en este solo piso, pero ahora nosotros vamos a tener una cubierta en este segundo piso. Digamos que aquí vamos a tener que este muro acá nos va a subir hasta el segundo piso, o sea, vamos a tener un rectángulo completo, pero esta zona no nos va a funcionar. Entonces ahora el ancho del rectángulo que contiene la losa se va a trabajar de este. Entonces el ancho del rectángulo que nos contiene la losa ahora va a ser este. ¿Por qué? Porque este va a ser donde va a estar la losa, no la cubierta. Voy a colocar el mismo layer. Medimos más o menos cuánto tiene, 1536, 15, y el ancho del rectángulo que contiene la losa hablamos nosotros de 8, entonces 15, perdón, 8. Aquí en esta parte del dibujo nos dice que va a ser, y acá vamos a colocar los 15. Ahora el ancho del rectángulo que contiene la cubierta, ahora la cubierta va a estar en esta zona, entonces vamos a decir que el ancho pues va a ser el mismo ancho, va a ser 8, y el largo, miremos a ver cuál, bueno, va a ser el mismo largo. Muchas veces nosotros tenemos pisos que tienen en esta zona una menor dimensión en la cubierta, entonces pues el ancho del rectángulo que contiene la cubierta va a ser más pequeño.
Entonces igual vamos a manejarlo los mismos 15, 8 y 15. Listo, longitud perpendicular lo vamos a manejar 0. Ya sabemos que si nosotros lo vamos a trabajar con la cubierta a ras de los muros va a ser 0. Si tenemos volados, van a contar desde los volados 0, 0 y 0. Y área de la cubierta del piso 2 pues sería casi la misma, 110. Vale, entonces ya cargamos geometría de las plantas. Ahora continuamos con generalidades. Ahora me aparece altura del piso 2, 2.7. Ahora sí vamos a utilizar las losas. Ya el diseñador deberá seleccionar qué quiere, si quiere losas macizas o losas aligeradas. Vamos a escoger para nuestro caso losas aligeradas. ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, dependiendo de la luz que usted tenga a la cual va a apoyar las losas, él tiene una serie de requisitos los cuales nosotros vamos a tener. Entonces, esta es la luz entre 1 metro y 2.5, 2.635, 3.645 y 4.6 a 5.5 metros. Nosotros como diseñadores deberemos seleccionar cuál va a ser nuestra luz. Entonces, dependiendo de cómo querramos distribuir nuestra planta de vigas aéreas, asimismo va a ser la distribución de esto. Bueno, entonces nosotros digamos que vamos a lanzar vigas en este sentido. Vamos a continuar que aquí sea una viga de aquí a acá, que nosotros en el sentido vertical tengamos nosotros vigas tanto aquí como acá. Y digamos que nuestra luz más grande, que nosotros vayamos a trazar vigas en este sentido, y acá vamos a continuar una viga aquí de continuidad de aquí hasta acá, y aquí nos va a quedar que vamos a tener una luz de apoyo entre este punto y este punto, más o menos de 3 metros. Eso siempre y cuando nosotros querramos que el sentido de las viguetas sea horizontal. Si nosotros quisiéramos que el sentido de las viguetas fuera vertical, por ejemplo aquí en esta habitación, miremos, tenemos 2.76. entonces nosotros digamos que tenemos una luz aproximada de 3.2 metros. Entonces, como tenemos una luz de 3.2 metros, acá podemos escoger 2.6 a 3.5 metros. Entonces ya tenemos nosotros la luz de diseño de las losas aligeradas. Insisto, ¿qué quiere decir con esa luz? Va a ser, digamos que yo tengo aquí, esta va a ser mi losa y ella va a estar apoyada va a tener un apoyo de aquí hasta acá, y esta va a ser mi luz. Entonces esta va a ser la luz de esa losa. Entonces digamos que no vamos a tener 22.04, sino que vamos a tener 3.6 metros. Entonces eso es lo que quiere decir esa luz. ¿Cuál es la luz máxima que puede tener esa losa de entrepiso? Ahora más adelante, cuando hagamos los cálculos, miraremos cómo debemos interpretar lo que nos dé el programa. Entonces ya tenemos 2.6 a 3.5 metros. Las irregularidades manejamos las mismas, pero miremos que acá no vamos a tener irregularidades porque vamos a mandar el muro acá. Entonces tenemos que este A va a ser 0, este C va a ser 0, pero nosotros vamos a tener un hueco. Vamos a tener un hueco de 3 por 3 en el patio. En el segundo piso vamos a manejar casi lo mismo. Entonces tenemos 0, 15, 0, 7, acá tendremos 15, 7, 3 y 3. Y de esa manera hemos cargado nosotros rápidamente los nuevos datos para el programa. Damos a ejecutar. Aquí vamos a aceptar y
Ahora vamos y vemos, ah caramba, no nos cumple en el primer piso longitud mínima de muros en X. ¿Qué ha pasado? Vamos y revisamos acá a nuestro programa. Este es cuadro resumen en el cual nos va a indicar qué pasa, cumple o no cumple. En esta partecita que me dice sin resultados de las irregularidades, por el momento el programa estamos actualizándolo para que ya está actualizado, solamente que a la hora de hacer este momento no lo hemos lanzado, pero para que también nos entregue acá el resumen de resultados. Si vemos acá en los resultados más extensos, él se encuentra con los diferentes chequeos, que si cumple las irregularidades, pero acá en el resumen es donde vamos a actualizar. Entonces vamos a revisar es longitud de muros. Longitud mínima de muros. Entonces en el primer piso nos pide que nosotros tengamos una longitud de 38 metros lineales. Entonces vea que nos está faltando alrededor de 1.38.19, 36 a 37 a 38, aproximadamente 1,80 m más o menos nos hace falta de muros. En el segundo piso, ¿qué nos dicen? Oiga, caramba, vea, no cumple distribución simétrica en Y. Vamos a revisar en la distribución simétrica en el segundo piso y vemos que en X no nos está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el valor debe ser 0.15. Entonces no estamos cumpliendo ni longitud de muros en X ni distribución simétrica. Entonces fácilmente, ya con todo lo que sabemos, vamos a nuestro programa de diseño estructural y aumentamos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser aumentar. Nosotros vemos que esta zona está cargada de muros y esta zona le hace falta un poco más de muros, entonces podemos cargar aquí 1 metro más de muro. Si no podemos decir que aquí podemos cargarle más o menos los 65 centímetros en esta zona, y de esa forma podemos arreglar rápidamente. Simplemente decimos, oiga, a partir de este diseño arquitectónico puedo colocar, como el diseño arquitectónico aquí me muestra, puedo colocar aquí un muro, o acá o aquí veamos que aquí yo tengo algo de muro aquí en este baño, puedo suprimir esta ventana que está aquí, o como tengo 67 centímetros puedo colocar este muro como estructural y en el segundo piso este muro como estructural, y fácilmente solucionamos lo que es el problema que nos está marcando acá, que es aquí distribución simétrica en el segundo piso y longitud de muros en X. Entonces fácilmente lo podemos solucionar aumentando. Listo. También necesitamos nosotros interpretar estos datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer los planos. Listo, entonces digamos que ya nos cumplió entonces las longitudes de muros, todo ese tema, y vamos a analizar qué es lo que nos dan. Listo, entonces ya decimos que nosotros los muros los tenemos ok, que la longitud de muros esa es. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos de decir? Listo, entonces vamos acá más adelante, vamos a revisar primero las cimentaciones. Entonces todo por debajo de los muros que nosotros proyectamos debemos colocar muros. Entonces la profundidad de la cimentación dependerá de el apique o el estudio de suelos. Digamos que la profundidad mínima que nos pide la norma es de 50 centímetros. Nosotros debemos utilizar resistencia mínima FY 420 y la resistencia mínima a la compresión del concreto deberá ser de 17.5. Como es de 2 pisos, la cimentación debe ser de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto, 4 aceros número 4 y acero transversal número 2 cada 20 centímetros. Entonces venimos acá y lo que nosotros hacemos es, bajo los muros deberemos colocar nosotros toda la parte de vigueterías. Miremos acá, entonces tenemos acá viga de cimentación de 30 por 30 con 4 estribos de media y estribos de 1/4 cada 20 centímetros.
nosotros debemos hacer cuadrados, siempre cuadrados, porque la norma nos dice que debe ser una cimentación formada por anillos. También que la relación largo-ancho no debe ser mayor que 2. Y si se presenta mayor que 2, debemos colocar vigas auxiliares para no dejar que se nos forme esos rectángulos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que en esta cimentación, se me hizo la cimentación, aquí se nos están formando estos rectángulos. Entonces aquí nosotros debemos colocar una viga auxiliar. ¿De cuánto? Esas vigas auxiliares son de 20 por 20. Les invito a que revisen la norma de cimentaciones para chequear esto. Entonces ya nosotros tenemos este tema. Ahora nosotros vamos, ya tenemos la parte de cimentación, vemos cómo se hace una distribución de cimentaciones. Ahora nosotros debemos colocar columnas de confinamiento. Estas columnas de confinamiento va a ser de 12, que es el ancho del muro, y por un largo de 20, y deberá tener 4 barras número 3 y número 2 espaciados cada 20 milímetros. En los primeros 6 estribos se debe espaciar a 100 centímetros en las zonas adyacentes. Entonces miremos un detalle de una columneta. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que la columneta, la sección va a ser de 12 por 20. Ya nosotros estamos también, la norma nos dice que son número 3, pero para mí, cuando son de 2 pisos, yo le coloco 4 de media. Pero el programa lo que hace es cumplir con la norma. Ya es por recomendación de la persona que está exponiendo. Colocamos 4 de media y estribos cada 20 centímetros. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir? Veamos que aquí en el centro nos están marcando cada 20, pero cuando va llegando a la base o llegando a la parte de arriba de la vigueta, tanto de la vigueta superior como de la inferior, se colocan 7 estribos cada 10 centímetros. Entonces esa es la parte que nos quiere decir. Si fuera también de un piso, también nos daría el programa cuáles son las dimensiones. Entonces ya sabemos, en donde nosotros colocamos nuestros muros estructurales, debemos colocar al inicio y al final columneta, y también en toda intersección con un muro estructural. Por ejemplo, como aquí no lo estamos tomando este estructural, no hay necesidad de colocar aquí una columneta. También hay que revisar que no se pasen de tantas veces el espesor del muro. También revisen la norma para que también chequen qué tanto es que no se deben espaciar, porque depende también del ancho del muro. Entonces también aquí está esta columneta, y de esta forma, colocando las columnetas, nosotros vamos a saber dónde van a estar estas columnetas. Entonces miremos acá en el plano, pues aquí tenemos nosotros los muros que van a ser estructurales, los que no van a ser estructurales, en el primer piso y en el segundo piso. Entonces ya sabemos cómo hacer nuestra distribución de columnas de confinamiento. También va a ser para las vigas de confinamiento. Entonces, alto de la vigueta 0.20 y el ancho de la vigueta 0.12. Nos dice que son 4 barras número 4 y número 2 espaciados 20 milímetros. Los primeros 6 estribos se deben espaciar a 100 milímetros. Entonces venimos y revisamos acá y debemos hacer un detalle para mostrar esto. Entonces, estribos cada 20, y cuando vamos a llegar al nudo, estribos cada 10. Entonces, de esta forma nosotros vamos a hacer el detallado. También, ya con esto, ya nosotros cumplimos todo el tema de lo que es los muros, columnetas, viguetas y cimentación. También nosotros debemos revisar, bueno, los muros también nos dice, el programa chequea cómo está el espesor de muros, la altura vertical libre, y vamos a revisar la parte de las losas. ¿Qué nos dice? Nosotros seleccionamos losa aligerada. Entonces vamos a hacer un dibujo en Paint para revisar este tema de las losas aligeradas. Las losas aligeradas son todas aquellas que nosotros vamos a trabajar
y que tengan un aligerante. Son vigas T y que cuentan con un aligerante ya sea como Cacetón o ya sea como Icopor, o ya sean también como ladrillos que lo utilicemos como aligerantes. Entonces nosotros, de qué van a estar hechas estas losas? Entonces vamos a tener en la parte superior, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que esta es mi planta y la losa va a estar apoyada en este muro de acá, y va a estar apoyado en este otro muro de acá. Entonces la luz que va a tener, entonces va a estar en este sentido. Entonces aquí en este sentido, viéndolo en planta, vamos a tener las viguetas. Entonces tenemos nuestras viguetas. Bueno, entonces vamos a hacer un corte, un primer corte que va a ser nuestro corte AA. Entonces tenemos que este va a ser nuestro corte AA. En este corte AA vamos a tener una losa, la losa pues nervada. Vamos a ver nosotros lo que es la losa y las nervaduras. Entonces aquí tenemos una losita. Aquí vamos a tener mi nervadura. Y esta es otra vigueta y acá. Entonces nosotros acá esta parte de arriba la vamos a llamar loseta y esta va a ser la vigueta o nervadura. Listo, entonces el programa, ¿qué nos dice? Bueno, entonces ya nosotros vamos a ver que esta va a ser la loseta. Recordemos que mi luz de apoyo va a ser aquí, entre este y este. Entonces nosotros habíamos dicho que era entre 360, miremos acá, entre 260 y 350. Listo, entonces ¿qué nos dice? La placa superior va a tener un ancho de 50 milímetros, que es decir, 5 centímetros. Entonces vamos a tener que esta losa va a ser de 5 centímetros. Listo, entonces tenemos que esa losetica tiene 5 centímetros. Sigamos por acá. Placa superior, refuerzo número 2, cada 30 milímetros en cada dirección. Entonces voy a colocarle que esta tiene en dos direcciones. Vamos a colocarle aquí de rojo, que va a tener un acerito número 2 por este sentido, y por el otro sentido va a tener también un refuerzo. Perdonarán el dibujo, pero lo estoy haciendo de manera rápida. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a tener número 2 cada 30 milímetros en cada dirección. Entonces este de acá y este de acá va a ser número 2 cada 0.20. Listo. Ancho de las viguetas, 80 milímetros espaciadas cada 600 milímetros. ¿Qué va a hacer esto? Entonces, esto me quiere decir que este ancho de aquí hasta aquí, aquí anclado, voy a mover esta parte. Entonces, de aquí hasta acá son 8 centímetros. ¿Y qué me quiere decir espaciado? O sea que del centro al centro de esta vigueta van a haber 60 centímetros. Y acá también se nos va a repetir
estos 8 centímetros. Aquí también esta vigueta va a tener 8 centímetros. Listo, ¿qué más nos dice? El refuerzo, dice refuerzo para las viguetas, luz de diseño, espesor total de la placa 200 milímetros, o sea que de aquí, desde esta parte superior de la loseta, hasta aquí, hasta mi parte inferior de la vigueta, voy a tener 20 centímetros. También me va a decir un refuerzo inferior continuo número 4, o sea que él va a tener una varilla número 4 aquí, una varilla número 4 acá. Refuerzo inferior complementario, no necesitamos. Un refuerzo superior continuo, una número 4. Entonces, acá en la parte superior de la vigueta vamos a necesitar una número 4. Entonces, estas de acá van a ser, entonces, una varilla número 4. Listo, ya sabemos. Refuerzo superior complementario no aplica. Entonces, estribos número 2 cada 80 milímetros, o sea, cada 8 centímetros. Entonces venimos por acá y decimos, vamos a dibujar entonces por aquí, vamos a escribir con este, entonces vamos a hacer el estribo aquí así, no quedó feito. Vamos a dibujar nuestro estribo en S, lo mismo para acá, estribo en S, y este estribo en S, tanto este como este, van a ser, revisemos que nos dice, número 2 cada 80 milímetros. Entonces, número 2 cada 0.08 metros. Entonces, acá con 0.20 metros. Y de esta forma, nosotros hemos hecho el análisis de lo que es una vivienda de mampostería confinada título E mediante el programa MPCE. Listo, ya nosotros tenemos nuestros planos, tenemos nuestros detalles y vamos a exportar nuestro informe. Este informe nosotros lo podemos presentar ante la curaduría o ante la alcaldía para soportar nuestros cálculos. Entonces vamos al escritorio y le colocamos memoria de cálculo, vivienda 2 pisos. Y toda esta información que nosotros tenemos acá lo vamos a tener en nuestra memoria de cálculo. Entonces de esta forma me aparece el nombre del diseñador, todo el tema, y acá nuestra firma para presentarse ante la alcaldía o ante la curaduría. Bueno, les agradezco por todo. Mi teléfono es este que se encuentra acá, 318-350-0967. Ante cualquier duda, inquietud, también pueden escribirme al correo electrónico carlossgerardino@hotmail.com o carlossgerardino@gmail.com. El programa se encuentra disponible para su venta y en mi teléfono, a mi teléfono puedo responder al WhatsApp para cualquier duda, inquietud. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.